Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros teníamos un tiempo que no hacíamos video. Creo que el video anterior fue bastante claro. Hablamos un poco de la proyección que hacíamos, de los diferentes escenarios que íbamos a tener en el precio. Y bueno, les recomiendo que lo vean si no lo han visto. No nos vamos a repetir mucho, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, de las proyecciones que hicimos, de lo que estaba haciendo el precio y por supuesto de lo que creemos que pueda seguir sucediendo. Como pudieron observar en el título, Bitcoin muy probablemente va a buscar la zona de los 75. Básicamente de eso va a ir este análisis del día de hoy. Un poco los factores que nosotros estamos tomando en cuenta, los factores que veníamos alertando desde el video anterior. Y bueno, el escenario actual en el precio. Vamos un poquito a recapitular qué decíamos en el video anterior. Eso fue más o menos en el día 17, por aquí, en esta vela de aquí. Voy a acercar un poco para que se vea mejor. Bueno, estuvimos hablando un poco de las zonas, trazábamos esta zona de aquí, de los 95, decíamos que era importante ver cómo iba a terminar el día, si íbamos a tener un rechazo, si la vela siguiente íbamos a tener también ese intento, ese querer y no poder, y por supuesto los diferentes indicadores que usamos en el canal, si acompañaban o no acompañaban. Ese escenario al final fue el más negativo para Bitcoin, pero el más positivo para nosotros en el canal, que venimos proyectando desde hace tiempo la caída de Bitcoin, la corrección de Bitcoin. Incluso cuando el precio estaba en máximos, estuvimos hablando en este canal de la caída de Bitcoin. Vale, bueno, por aquí lo dejamos. ¿Qué sucedió? La caída. Si nosotros buscamos las medias en el gráfico semanal, nosotros hablábamos de la media de 100 periodos y siempre tuvimos muy presente que la media de 100 periodos, que es esta línea amarilla, teníamos que tener mucho cuidado y ver cómo terminábamos. Si la rompíamos, decíamos, ojo, que si la rompemos, vamos a buscar la zona de los 75, que vendría a ser la mitad entre las dos medias, y por supuesto es la zona donde más se espera movimiento, órdenes de compra y por supuesto órdenes de venta sobre todo, o de salida para aquellos que están en corto, porque cuando tú entras en una posición en corto y quieres salir de esa posición de corto, sales de tu venta y eso genera una orden de compra. No es porque hay inversores, que los hay muchos inversores que ven el precio atractivo en $75,000, pero hay que entender que el precio lo mueve también el mercado de futuros. Entonces, si por ejemplo personas que entraron aquí en venta, al final hay zonas psicológicas que a través del análisis técnico o incluso el análisis fundamental también entran las estaciones que tiene el precio y que, en fin, zonas que se consideran importantes. Eso, para el que está en una venta, te retiras de la venta. Entonces el broker lo que hace es que tu operación, que es una venta, la transforma en una compra, porque más o menos, un poquito más complejo, pero bueno, más o menos así es el mercado de futuros. Por eso se espera que en la zona de los 75 pues haya alguna especie de descanso, soporte, etcétera. Pero bueno, no vamos a seguir divagando en todo el tema de los futuros y demás. Lo importante es entender que en el video anterior estábamos conversando también del tema de la media. Nosotros en el canal siempre decimos ojo con las medias, y decíamos que si rompía esta media y la vela semanal, que es esta vela de aquí, esta vela de aquí, bueno, de hecho cuando estábamos grabando el video, cuando terminamos de grabar era el lunes, así que es esta vela de aquí y la siguiente vela fue esta, que aquí no grabamos video en esta vela semanal. Nosotros decíamos que si lo rompía y la vela semanal terminaba por debajo de esa media, indiscutiblemente íbamos a buscar la zona de los 75. También estuvimos hablando de nuestros indicadores estrellas, los que tanto nos gusta, que es el ADX y el oscilador asombroso. Si se daba el giro, ¿qué iba a significar? Ya prácticamente el día que grabamos el video se estaba dando ese giro, pero nos faltaba algo. Nos faltaba este señor de aquí, que es las bandas de Bollinger con porcentaje. Básicamente es las bandas de Bollinger, que son estas señoras de aquí,
expresada con una serie de operaciones matemáticas para que nos quede una especie de oscilación, un gráfico que oscile. Entonces, aquí nosotros decíamos que cuando tuviéramos este nivel de volatilidad, que superáramos la mitad de este gráfico, esta línea del 50%, si nosotros hacíamos eso, teníamos que estar muy preparados porque podríamos aprovechar cortos. Y eso fue lo que hicimos incluso el día de ayer, lo vamos a explicar un poquito más a fondo. El día de ayer en la madrugada, fue en torno a la 1 por allí aproximadamente. Vale, bueno, no nos vamos a complicar, vamos a hacer un poco resumen. ¿Qué fue lo que pasó con el precio? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Y qué es lo que muy probablemente va a pasar? ¿Qué fue lo que pasó? Simple. Ya venimos acumulando desde aquí cierta tensión en el precio. Nosotros también tenemos en el canal tenemos una serie de patrones que hemos dibujado, que es o bien el canal para buscar la mitad del canal, que es esta zona de aquí, 78, 75, o para buscar la parte baja del canal, pero no nos vamos a adelantar, ¿vale? Bien, también trazábamos el hombro, cabeza, hombro, no nos vamos a repetir, lo hemos dicho ya en varios videos, así que te recomiendo que veas los videos anteriores, pues no nos vamos a repetir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos determinados patrones, tenemos también factores fundamentales que influyen en el precio, que hay miedo en el mercado en general y que ya hay cierta tensión en el precio. Lo hemos hablado también en videos anteriores. Hay inversores que no están acostumbrados a ver este tipo de volatilidad en Bitcoin, que entraron a lo mejor aquí o incluso entraron aquí con el FOMO y demás, y una caída los hace entrar en pánico. Es que el pánico es lo que tiene, ¿no? Entonces ya veníamos un poco cansados en el precio, nos estaban dando indicios y claramente nuestros indicadores así nos los han ido mostrando poco a poco. Rompimos las medias, video a video hemos explicado qué es lo que estaba pasando en el precio, así que nos vamos a enfocar cuál fue el último movimiento que vimos en el precio. Claramente el rebote de la media. Esto es una zona que si quitamos la media, si quitamos esto, fíjense que aquí no es que haya mucha participación del mercado más allá de que sirvió de soporte en esta zona de aquí, este par de semanas, este grupo de semanas. Vale. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es la proyección que hacemos es la de los 75? Porque cuando son estas zonas así que no son del todo importantes, por así decirlo, que no es una zona, por ejemplo, que sirvió de resistencia y luego sirvió de soporte, como podrían ser los 75.000, cuando solamente sirvió de soporte, cuando no hay una variación, cuando es el primer descanso que toma el precio y tenemos una media como es la de 100 periodos, se espera un rebote, pero no un rebote a la zona de los 100.000. Nosotros nunca dijimos eso, nunca dijimos vamos a buscar los 100 o no. Dijimos ojo con esta media. Si la semana termina y rompe la media, pues por supuesto que vamos a buscar la zona de los 75, porque rompió la media como mantequilla. Pero que no nos sorprenda que sucediera este pequeño movimiento de aquí y que no nos sorprenda el movimiento que vino después. Este movimiento de aquí fue para confirmar una zona de resistencia nueva en el precio que tenemos que tener especial atención. ¿Cuál es esa zona? Los 93. Si nosotros trazamos esa línea, bueno, es que aquí tenemos abundantes líneas, pero si nos fijamos en esta línea de aquí, creo que lo vemos mejor sin esto. Si ponemos el cursor, se traza una línea en la zona de los 93 y vemos cómo es respetado aquí como soporte, luego como resistencia en esta semana de aquí, la semana del 21 de abril, luego como soporte, etc. Entonces, lo que hemos confirmado en este momento es la resistencia, es una zona que tendremos que tener especial cuidado en futuros escenarios, ¿vale? Bien, pues bueno, tuvimos el rebote. Era de esperar, tuvimos el rebote y tuvimos la confirmación en los 93. Posteriormente vamos a ver en los gráficos más pequeños un cierto agotamiento en el precio. Es normal, hay un agotamiento en el precio, era esperable la operativa que nosotros pudimos aprovechar a la 1, ya yo estaba prácticamente a punto de dormir y bueno, vi la oportunidad y la aproveché. Pero bueno, era un poquito esperable porque ya de por sí el precio nos estaba dando indicios con las velas. Pero lo veremos en gráficos un poquito más pequeños. Bien, el tema semanal, bueno, no darle más vuelta. Aquí la próxima media, que es la media de 200 periodos, está en los 66.
es difícil que el precio se mueva a los 66 sin antes detenerse en los 75, tener un rebote importante en los 75. Entonces, ojo con eso, pero sabemos que esta media, la media de 100, no es tan fuerte como para resistir la presión bajista que estamos viendo. Además, tenemos que tomar en cuenta que mañana aparentemente va a hablar la Reserva Federal de Estados Unidos. Son datos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Hay cierto nivel de pánico, sobre todo en el mercado cripto. Entonces, tenemos que tener especial cuidado. El oro está subiendo. Cuando el oro sube y cripto y el mercado cripto, el mercado en general cae, es porque los inversores ya no están viendo muy seguro tener su dinero en este tipo de activos volátiles. Bien, tema semanal. Ichimoku, más o menos parecido a lo que vimos en el video anterior. Las bandas de Bollinger lo mismo. Estuvimos hablando del tema del surf. Aquí estamos haciendo surf, es lo que nos esperábamos. Creo que el mayor motivo de peso es que esta semana, es decir, hoy en la madrugada, por fin rompe. Esto rompe la zona del 50% de la mitad, y por eso es que tomamos la operativa y por eso es que proyectamos que va a haber un movimiento importante a la zona de los 75.000, porque es el siguiente soporte, por así decirlo. Por más que nosotros tenemos varias líneas y demás, es que la zona de los 86 no lo ha estado respetando. Ya lo vamos a ver en el gráfico diario, en un poquito la proyección que nosotros hacemos, el cómo se va a comportar el precio y cómo lo podríamos aprovechar, ¿no? Porque gráfico a gráfico, si tú estás en el mercado de futuros, sabes que lo idóneo es cubrirte lo más que puedas las espaldas, sobre todo a la hora de poner stop loss y demás. Es decir, saber entrar, saber más o menos identificar el momento en el cual entrar. Entonces, eso es importante. Otro punto que habíamos mencionado en el video anterior es el super trend. Lo rompimos como mantequilla y eso muy pocas veces suele pasar. Creo que no había pasado nunca desde el 16 de enero del 2023. O sea, esto ya nos daba indicios de que el precio tiene mucha fuerza bajista. Vale, bien, vámonos con el diario para no extender este video demasiado. Ya nosotros prácticamente dimos la proyección, lo que estamos es explicando un poquito los escenarios, el porqué de esta proyección, sobre todo para que ustedes puedan realizar sus análisis. Bien, el tema de la media, era de esperar que después del retroceso que tuvimos en la zona de los 80, miren cómo terminó esta vela el viernes 21 de noviembre, esto es un rechazo. Hay un rechazo aquí, hay más compradores, hay un rechazo y era de esperarse este rebote que tenemos. Pero fíjense que justamente cuando llegó a la media de los 20 periodos, aquí, a la EMA de 20 periodos, cuando llega, muestra debilidad. Vamos a hacer zoom, vamos a acercarnos para que lo podamos ver mucho mejor. Hay debilidad, mira, 1, 2, 3, 4. 4 velas que nos indican debilidad. Que el movimiento al alza no están del todo seguros los compradores. Entonces, por eso, cuando en el gráfico de una hora vimos el pistoletazo, entramos, ¿vale? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, vale, en el gráfico diario, pues tenemos esta información. Volvemos a confirmar esta zona como resistencia, las EMAs como resistencia, y además tenemos esta zona de aquí, la zona de los 93, que es una zona de soporte y resistencia que habíamos trazado por aquí, que lo hemos respetado en anteriores oportunidades. Ahora, tal como decíamos en el gráfico semanal, pasa a ser una resistencia. Era normal, era de esperar. EMA de 20, zona de soporte y de resistencia, era un rechazo. O sea, es que iba a suceder. ¿Qué tan grande? Eso ya era difícil de determinar. ¿Y en cuánto tiempo? También difícil de determinar, pero iba a haber un rechazo. Indiscutiblemente. Bien, el tema de el Ichimoku, pues bueno, la información que nos da más o menos parecida a lo que hemos estado viendo. Vale, aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta con esto que estamos viendo? El super trend sigue siendo bajista, o sea, básicamente como en el video anterior. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es las bandas de Bollinger, que ojo con esto, mucha atención, ojo con la zona de los 82, de los 80, sobre todo cuando vayas a entrar en el mercado de futuros. Si es que entras en una venta, tienes que tener cuidado porque a lo mejor aquí hay una especie de rebote, ¿vale? Te digo porque si ves que empieza a moverse el precio a la baja y estás en los 82,
ojo con el nivel de apalancamiento con el que entres. Si entras con un apalancamiento razonable, pues bueno, si rebota no te importa mucho que rebote el precio. Pero esta banda de Bollinger que estamos viendo aquí no quiere decir que vaya a ser una zona de soporte interesante, ¿vale? Puede haber cierto movimiento, hay que ver también cómo se comportan el resto de indicadores, sobre todo esto de aquí, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero no quiere decir que las bandas de Bollinger vayan a ser una zona de soporte, solo que, ojo, tienes que tener cuidado, sobre todo en una sola vela. Lo digo más que todo para el día de hoy. Si en una vela llega hasta aquí, hombre, ya tenemos un 6, un 7%, piénsate al nivel de apalancamiento con el que entrarías, ¿vale? Porque el punto de entrada estaría aquí, un poquito más atrás, ya ahora mismo, el día de hoy, quiero decir hoy, habría que tener especial atención. Lo vamos a ver con el resto de indicadores que nosotros utilizamos. Si nos vamos por aquí, que es el estrella, vemos algo que lo va a determinar todo, que va a determinar con qué rapidez, cuándo, cómo y dónde, como quien dice, llegaremos a la zona de los 75, ¿vale? Es el ADX y el oscilador. Si se fijan, tenemos intencionalidad alcista y el ADX se dio la vuelta, ¿vale? Por eso, como es decreciente, el ADX era decreciente, no esperábamos que la subida que vimos, la subida que estuvimos conversando, que llegó hasta los 93, esta subida, no esperábamos que tuviera mucha fuerza, porque es decreciente. Es decir, aquí podemos ver impulso bajista, retroceso. Impulso bajista, espera que lo hago con el pincel, impulso bajista, retroceso. Y luego vamos a ver si estamos en un nuevo impulso bajista. Entonces, la zona de los 75, ¿cómo, cuándo y dónde? Bueno, el ADX de un día, de gráfico de un día, que lo tenemos aquí, y el de 4 horas lo va a determinar. Si nosotros vemos que hace esto, el ADX se da un giro, hace esto, bueno, podríamos ya preparar nuestras operativas, los que quieran operar siempre bajo su propio riesgo, ¿no? A la baja con el objetivo de los 75.000, ¿vale? Y por supuesto ver que esto cambie un poquito esta intencionalidad alcista, por lo menos nos dé un par de velas rojas, ¿vale? Bien, por supuesto aquí tiene que salir, por eso es que la información es, ojo, hay que tener cuidado porque seguimos estando dentro de la montaña. Vamos a salir, porque tiene toda la pinta de que vamos a salir, pero ojo, sobre todo el día de hoy, para los que a esta hora están pensando en entrar. Hay FOMO tanto para el alza como para la baja. Si ustedes ven que el precio sube, eso se llama FOMO. Y de repente te dan ganas de entrar, eso se llama FOMO. Si ves que el precio baja y quieres entrar, eso también se llama FOMO. Así que tienes que tener especial cuidado y especial atención. Del RSI esperamos claramente esto, ¿vale? Así que ojo también con el RSI, el cómo se comporta. Vámonos con el gráfico de 4 horas, que creo que lo vamos a ver un poquito mejor, sobre todo el tema de las líneas y demás, porque aquí ya no se ven tan justas, tan apretadas. La primera información que nos salta a la vista es que esta vela fue gigantesca y fue la vela que nosotros aprovechamos, ¿vale? Aprovechamos en pasado porque nos salimos. Es que no tardamos mucho, fue en cuestión de una hora. No nos salimos en la parte más baja, pero nos salimos con tranquilidad. Nos salimos en los 87.200 fue y entramos en los 90.500. Así que sacamos un muy buen porcentaje, casi un 40% de ganancia porque lo hicimos a 10x. Entonces fue muy interesante esta operativa. La cogimos de madrugada. No solemos operar porque dormimos temprano, pero bueno, era domingo y bueno, la pillamos, ¿no? El tema de ver una película y demás. Bueno, ya estoy un poquito aquí divagando, pero bueno, en fin, que la pudimos aprovechar. En resumen, vámonos con el gráfico de 4 horas. Lo primero que salta a la vista es que además de que esta vela es grande, rompió esta zona de soporte de la zona de los 86 como mantequilla. Si hacemos esto, vemos que sí que en ese pequeño retroceso que vimos, hay un cruce entre la de 20 y la de 50, vemos mucha debilidad, es que había mucha debilidad. Y además vemos que aquí ya rompe y además aquí
se da un cruce entre la vela, entre la media de 20, que es la blanca, contra la media de 50, la EMA de 50. Entonces ya eso era una clara señal bajista. También el tema del Ichimoku, que a nosotros nos gusta mucho. Vimos como la media de 9 se vino para abajo, porque fue un movimiento bastante explosivo, con mucha fuerza. Entonces, ahora mismo, ¿en qué estado nos encontramos en el de 4 horas? Bueno, ojo, sobre todo en gráficos de 4 horas, de 1 hora, porque puede haber cierta... No digo que es lo que vaya a pasar, ¿no? Porque, insisto, nosotros estamos esperando la zona de los 75, sobre todo en un gráfico semanal y un gráfico diario. Pero tú, que a lo mejor estás pensando en este momento entrar a la baja, tienes que tomar en cuenta que ya el gráfico de 4 horas tiene una serie de velas con bastante fuerza. Estamos surfeando las bandas de Bollinger, ¿vale? Pero podríamos esperar por lo menos esto, ¿sí? Así que con el nivel de apalancamiento con el que entres tienes que tener especial atención, ¿vale? Especial cuidado. Eso es lo que estamos diciendo. Igual cada quien saca sus análisis, por supuesto. Nosotros aquí nos gusta es dar un poco nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido. Vale, Supertrend tuvimos la misma información, o sea, el Supertrend nos dio el pistoletazo también aquí en esta vela. Nos dio, bueno, ya, venta. Y bueno, esto es un poquito la información. Claramente a la 1, que es a la hora en la que nosotros entramos, se dio la vuelta el ADX. Tenía pinta de que iba a romper aquí el oscilador asombroso y que iba a pasar a ser negativo, bajista. Pero sí que es verdad que el ADX ya se estaba dando la vuelta a la 1, a la hora que nosotros entramos. Bien, también el tema de la montaña, no nos vamos a repetir, ya sabemos qué significa todo lo que estamos viendo en este momento, y si no lo sabes es porque no has visto los vídeos anteriores del canal, que te lo recomiendo. Vale, otro punto a tomar en cuenta, el RSI. Mira dónde estamos en el RSI. ¿Puede seguir extendiéndose? Sí, pero no es lo normal. O sea, él busca por lo menos tomar un poquito de aire, ¿vale? Entonces por eso te digo, ojo, hay que tener especial atención, especial cuidado. Y cuando nos vamos al gráfico de 1 hora es que ya está bastante desarrollado, ¿vale? Hemos usado todo como resistencia. Hoy dimos otra vez una vuelta por la zona de los casi 87. Usamos el Ichimoku, usamos las EMAs, usamos todo lo que se pueda usar como resistencia. Lo hemos usado como resistencia en los gráficos de 1 hora. Aquí tuvimos el pistoletazo sobre la 1, eran como las 12:50 aproximadamente. Pero bueno, entramos en la zona de los 90-500. Entonces, sobre la 1 aquí ya nosotros decíamos, ojo, mucho ojo, porque era de esperarse. Y nos sorprendió gratamente, porque según entramos empezó a caer. Es que fue cumplirse la 1 de la madrugada, fue cerrar la vela semanal y literalmente irse abajo. Es que fue alucinante, fue sorprendente. Y fue un movimiento muy explosivo también. Te digo que no esperábamos que iba a ser tan explosivo, la verdad. Pensábamos que iba a ser una de esas operativas que tú la dejas por la noche, protegida y demás, pero no, fue bastante rápido. A veces el azar y el mercado te da ese regalo. Nos salimos en los 87.200 porque pensábamos que en la zona de los 86 iba a haber un rebote en los 86.800. Eso pasó, hubo un rebote tal, no queríamos estar expuestos y aprovechamos, sacamos ganancias. Vale, bueno, ¿qué más información tenemos aquí? Bueno, el ADX está desarrollado, 49 puntos. Es normal que haya por lo menos un intento, ¿no? Una intentona de giro, de un retroceso, de un respiro. Por eso es que ya he dicho en varias oportunidades, ojo a los que a esta hora de la noche quieran participar a la baja. No digo el día de mañana, digo el día de hoy. Vale, bueno, aquí tenemos esto, que ya sabemos un poquito lo que significa. Está entrando en la montaña, están entrando compradores, pero es un gráfico de 1 hora. O sea, hay que tomarlo con pinzas porque estamos hablando de un gráfico de 1 hora, que no tiene la misma importancia que uno de 4 horas, que uno de un día. ¿Sí? Bien, dicho esto, la proyección la tenemos, ¿no? La tenemos clara desde el minuto 1 del video. Lo que hemos estado dando es argumentos de por qué tenemos esa proyección, de los diferentes escenarios que va a tocar que va a hacer el precio, es decir, tomárselo un poquito con calma para llegar a los 75, o por el contrario, seguir manteniendo. Yo creo que volvemos al gráfico semanal porque creo que esto es la clave. Tanto el diario como el semanal es la clave para identificar esa entrada
con objetivo a los 75. El semanal, la información que nos da es valiosa, y es que aquí tenemos el giro desde el video anterior, estamos por fuera y además está rompiendo. La banda de Bollinger nos dice: ojo, porque tenemos un movimiento muy importante, el RSI todavía le queda recorrido hacia abajo, así que podríamos perfectamente buscar la zona de los 75. Pero como decía, el pistoletazo lo vamos a ver en el diario. Cuando veamos esto, en el diario, en el ADX y en el de 4 horas, que se mantengan las características que queremos, que es esto, tal cual lo que estamos viendo, solo que el RSI, nosotros lo que decimos es que va a haber un pequeño respiro muy pequeñito. Bueno, a lo mejor se extiende un poquito más, pero va a haber un respiro y ¡pam! Eso es lo que proyectamos, el movimiento a la baja, ¿vale? El tema de los pistoletazos es para todos aquellos interesados en el tema de los futuros. Si tú eres un holder de Bitcoin, pues bueno, simplemente pon la orden en los 75 y compra en los 75. Si ese es tu análisis, por supuesto, bajo tu propio riesgo. O si tienes Bitcoin y no quieres que se te siga depreciando, bueno, pues a lo mejor ya tienes que empezar a plantearte por qué no vendiste y por qué no estás suscrito a este canal para haber vendido en el máximo anterior. Bueno, lo dejamos por aquí con esta proyección. Vamos a intentar sacar más videos en el canal, ser un poquito más activos, hacer más videos de otro estilo también, no necesariamente los análisis, no. A mí personalmente me encantaban mucho los primeros videos que hacía, lo del cómo hacer un análisis, cómo hacer esto. Me gustó mucho el video que hice de Warren Buffett también. Pero bueno, vamos a ver si podemos irlo complementando un poquito. Lo que pasa es que tema trabajo y demás y proyectos un poquito complicado. Entonces, pues nada, lo vamos haciendo. Lo que sí te recomiendo es que te suscribas, porque cuando hay movimientos importantes y tenemos algo que decir y demás, algo que no hayamos dicho, sobre todo, que no hayamos dicho en un video anterior, lo solemos poner o bien a través de una publicación, si lo podemos hacer, si estamos operativos, a través de una publicación o a través de un video. Bueno, espero que les haya gustado, un saludo y hasta pronto. Adiós.